Vamos a entrar entonces. Admito, ¿dónde está? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto que estén aquí. Muchas gracias por ser tan tempraneros. Ya faltaban hasta 2, 3 minutos y ya estaban en la sala de espera. Eso nos encanta, que tengan tantas ganas de charlar como nosotros todos los jueves. Esto es Back to Business y como saben, nos vemos, nos reunimos para platicar acerca de los temas que tanto nos gustan, sobre las marcas, sobre el consumidor, ahora sobre insights con el nuevo miembro Geni, que está aquí con nosotros, ¿no? Todos estos temas que nos encantan. Y bueno, el día de hoy, Geni, Nicola, Álvaro y yo les platicaremos eh, acerca de un temazo. Y bueno, les queremos avisar que vamos a estar hablando sobre este tema 3 charlas, que es la trifecta del fracaso de las marcas. ¿Cuáles son las 3 razones principales por las cuales las marcas pierden, ¿no? Por las cuales las marcas no pueden seguir creciendo, muchas desaparecen. Y el día de hoy hablaremos sobre el Strike 1, que es básicamente entender eh, la visión que tienen las marcas de corto versus a largo plazo. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero yo con esto? Como muchas veces las marcas se estancan en el día a día, en el hoy, ¿no? En la táctica, en estar resolviendo los problemitas y descuidan la visión estratégica, descuidan la visión futura, ¿no? Descuidan el panorama completo, es decir, la percepción está muy cerrada y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que por esa misma razón, muchas veces no crecen, se estancan o pues les termina yendo muy mal. Y bueno, me encantaría saber su opinión, Jenny, Nicolás, Álvaro, acerca de esta visión de corto versus largo plazo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven a las marcas hoy en día? Yo creo que las marcas tienen un problema, las grandes marcas tienen un problema. Este problema se llama Wall Street y los reportes trimestrales. Con el afán de enseñar buenos resultados cada trimestre, con el afán de dejar a los analistas felices y contentos, muchas grandes marcas descuidan la gestión de mediano o largo plazo para enfocarse en el corto plazo, es decir, finanzas manda, en otras palabras, ¿no? Finanzas manda, pide que se entregue un resultado de corto plazo, pide que se entregue un ROI de corto plazo, cuando todos sabemos bien que el trabajo de construcción del brand equity es un trabajo de mediano a largo plazo, en donde primero se inviertes y luego, pasando el tiempo, empiezas a cosechar lo que has invertido. Si te enfocas en exclusivamente lograr un objetivo financiero, pues estás provocando un problema para la marca. Es decir, estás cuidando el corto plazo y está bien, pero está descuidando el largo plazo, mientras que la habilidad del gerente de marca radica en controlar y administrar el corto y el largo plazo. Ambos son importantes. No puede ser que el largo plazo sufra a expensas de un corto plazo encaminado a entregar un resultado, encaminado a entregar un número. Las dos cosas son importantes, pero no olvides que el valor capital de marca es como un fundafore, si queremos compararlo. Portas a portas a portas, hasta que luego debería recibir un rendimiento con un retorno interesante. ¿Sabes aquí lo que es interesante? Que, perdón, este fenómeno de la presión del mercado financiero, estrictamente hablando, la realidad es que afecta más bien a las compañías de tecnología y a las compañías de ciencia, o sea, las farmacéuticas, ahí está, y tal, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú, ¿a dónde voy con esto? A ver si no queda muy pacheco. Si tú ves, por ejemplo, el desempeño de una acción de bienes de una compañía de bienes de consumo, Nestlé, Unilever, Coca-Cola,
bla, 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 son acciones que a lo largo del tiempo, plim, 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 han tenido cada año un crecimiento modesto, pero sostenido, ¿no? En cuyo caso podrías argumentar que estas compañías no están tan presionadas por el mercado financiero de entregar crecimientos importantes cada trimestre, y por lo mismo como que tendrían la oportunidad de enfocarse en el largo plazo, porque además históricamente así es como se han desempeñado, o sea, han entregado resultados en un horizonte de tiempo más importante, a diferencia de las farmacéuticas o las de tecnología. Aquí lo interesante es, o lo curioso es, cómo a pesar de este comportamiento, de todos modos, en términos generales, los managers de esas compañías se sienten obligadas pues a eso, ¿no? A entregar el resultado específico, agresivo cada trimestre. Hay un ejemplo, a mí me encanta, de aquí lo he comentado un par de veces, de una compañía mexicana que estos cuates sí de plano, el largo plazo les súper pasaba de noche. Y de hecho les funcionó una temporadita, y les funcionó porque tenían detrás mucho cash, mucho capital. Genoma Lab, ahí les van dos anécdotas. Para efectos prácticos, Genoma Lab ya no existe. O sea, me lo voy a inventar, pero si en algún momento la acción valió $100, hoy creo que vale 25 centavos. O sea, no existe. Bueno, pero en una ocasión nosotros nos entrevistamos, pues, para que nos diera chamba, con el dueño / director general, y era así como que el wunderkind de, ya sabes, ¿no? De los empresarios mexicanos, todo el mundo le echaba porras, y él se ufanaba de que no, olvídate de tener estrategia, nosotros no tenemos plan anual. Nosotros cada mes, neta, vamos viendo cómo le hacemos y vamos viendo qué actividades está. Entonces, como era un approach muy novedoso, por no decir que profundamente irresponsable, como que la gente se iba con la finta y le aplaudían y tal, ¿no? Y hoy no existe la compañía, esa es una. Y hay una anécdota también muy padre de estos cuates, que tiene que ver con miopía, con no entender las marcas. En algún momento se pusieron a comprar marcas mexicanas tradicionales, pomada de la Campana, agua de Colonia Sanborns, Teatrical La Crema, y en fin, todas las marcas que a ustedes les suenan así como sesenteras, estos cuates las compraron. Pero lo que era interesante es lo siguiente, específicamente el agua de Colonia Sanborns. Todos nos hemos puesto en algún momento agua de Colonia Sanborns. Yo en las mañanas me ensopo de agua de Colonia Sanborns. No, bueno, y lo característico del agua de Colonia Sanborns es el aroma, ¿no? Es decir, que huele a agua de Colonia Sanborns, ¿no? Así tal cual, o sea, es lo que define a la marca. Y estos cuates dijeron, oh, no, vamos a hacer que la marca crezca. Y entonces se proponen a hacer extensiones de la marca. Lo natural habría sido que, pues, si la esencia de esta marca es el aroma, pues el mismo aroma aplícalo a diferentes productos, a jaboncitos, cremitas, shampoos, bla, 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 ¿no? Pero no, estos cuates lo que hicieron fue lanzaron agua de Colonia Sanborns, pero no de 1000 sabores, pero neta había hasta pachuli, ¿no? ¿En dónde está la marca? Sí, yo cada mes que quiero conseguir un frasco de agua de Colonia Sanborns, pues tenemos que buscarlo por todos lados porque está a 15 minutos de desaparecer. ¿A dónde voy con todo este mega rollo? Este es de los casos en los cuales el mercado sí le pasa la factura a la marca y sí le pasa la factura a la compañía, cuando de repente la compañía ignora el largo plazo y lo único que hace es operar, pero teniendo como horizonte su nariz. Y así les está yendo, o así les fue. Sí, es correcto. Qué interesante. Sí, sí recuerdo esa parte de que de repente veías Genoma Lab en todas partes y con muchísima actividad y, como bien mencionabas, muy reaccionario, y como bien decía Nico, que tienen grandes presupuestos, ¿no? Lo vemos mucho también en la categoría de retail, que son muy reaccionarias, que todo el tiempo están pensando en las estrategias de marketing, son muy tácticas, es como todos los días hay que sacar
alguna promoción, algo agresivo, y están, si lo vemos en el tema de posicionamiento, su planeación estratégica está centrada en posicionamiento, precio, ¿no? Entonces, creo que a veces hay categorías que se centran en eso, ¿no? Es como tenemos dominado el mercado y sabemos que nuestro consumidor es muy reaccionario y entonces no está viendo el futuro y hacia dónde va, sino que realmente, tal vez, no sé ustedes qué piensan, si cuando te posicionas en precio, te puedes dar ese margen de no ver a largo plazo, sino que solo estar eh, pues poniendo como parte de tu estrategia solamente estar hablando de costos. Es que ahí te va, a mí me encanta el ejemplo que pones de tiendas de autoservicio. No vayas más lejos. Si tú me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre Chedraui y Soriana? La respuesta es no tengo ni idea, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es un miércoles o un jueves, un sábado, el día que sea, uno tiene el jitomate bola 24.50 el kilo y el otro la papaya maradola 17.90. Es decir, y así se van, pim, 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 pim. ¿Cuál es la consecuencia? Que, y esto es lo interesante, que cada vez que tú vas a hacer tu súper, ¿a cuál de estas dos tiendas vas a acudir? A la que en ese momento tenga el mejor precio. Es decir, tienen clientes de una vez, cada vez. A diferencia de, yo me quito el sombrero, fíjate, a diferencia de Bodega Aurrera. Bodega Aurrera es la única cadena de autoservicio en México que sí tiene un posicionamiento o una imagen, para que no suene tan mamón, relevante, que es, imagínate, mientras que uno te ofrece la papaya Maradola 17.90, el otro, el limón sin semilla, que por lo pronto en México no hay, no tenemos limón, thank you very much, pero bueno, eso está bien, otro tema. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Le hablan al ama de casa en términos que a ella les son relevantes. O sea, lo que hace Bodega Aurrera es al ama de casa le dice, ¿sabes qué? En tu casa nadie te pela, pero yo reconozco que tú llevas las riendas de tu hogar, tú traes el ingreso, tú lo administras y te rompes la cara para sacar a tu familia adelante todos los meses. Por eso eres una luchona, por eso te elevo al nivel de superhéroe. Pues tú dime entonces, las personas que son clientes de Bodega Aurrera, les vale sombrilla que esté Julio Regalado o el miércoles de plaza. O sea, van así tal cual, neta, a Bodega Aurrera porque es la única cadena que le habla en términos que le son relevantes. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Unos tienen clientes de una vez cada vez y en la otra lo que tiene es un cliente, ahora sí que for life, ¿no? O bueno, por un buen rato. Pues sí, incluso digo, si continuamos con ese tema de objetivos a corto y largo plazo, en el tema de autoservicios, pues la transformación de Soriana, por ejemplo, pues no sé, o sea, no sé si ustedes tienen más información sobre esto, pero yo en el tema de ejecución creativa y cada año que pasa, pues sigue habiendo esta confusión de quién es Julio Regalado, de cuál de las dos marcas quedó, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Creo que ahí sí no se ve claro esta parte de un plan estratégico a largo plazo en el que tú puedas desprenderte de una marca y capitalizar todo lo que tú compraste de ella también, ¿no? Creo que eso también es digno de reflexionar, ¿no? En esta parte del futuro de los autoservicios, ¿no? Hacia dónde van caminando y, pues bueno, más allá de si nos parecen bien o mal, digo, a mí el tema de empresas y de marcas que solo estén concentradas a corto plazo, me habla de que no hay un orden y que no se está pensando en un análisis, sino que solo está pensándose en acciones continuas de bomberazos, tácticas que son efímeras, ¿no? Y que no estamos construyendo, como bien decía Nico, el tema del valor de la marca, ¿no? A largo plazo.
Oiga, si les puedo platicar una anécdota y ya prometo que ya no digo nada más el resto de la tarde. No, adelante, cuéntanos. Son muy buenas. Fíjate, yo pertenezco a la... Pero siendo las 19:14, todavía no has hablado ni de Banamex o City Banamex. Ok, pero ahí te va. No, ahí te va otra. Fíjate, yo soy de la generación, o pertenezco a la generación que tenemos, ahora sí que el dudoso, iba a decir honor o lo que sea, de haber liquidado la marca de Pepsi. Yo trabajé en Pepsi muchos años, hace muchos años, y en esa época empezábamos como que medio a competir con Coca-Cola. O sea, medio inventándome los números, haz de cuenta que Coca tenía el 60% de participación del mercado y Pepsi estábamos arañando el 40%, y ahí la llevábamos, ¿no? Y llega un ejecutivo a Pepsi con muchísimo drive, con mucho empuje, mucho entusiasmo y tal, y el enfoque de este cuate era tal cual la acción. Yo me acuerdo que estaba orgullosísimo porque habíamos hecho, todo es en plural, ¿no? Habíamos construido en 100 días la planta embotelladora de Monterrey, ¿no? Y era wow, en 100 días, porque además Monterrey, o esa zona del país, era totalmente de Coca-Cola por FEMSA, y este cuate dijo, tenemos que poner un pie en esa zona. Bueno, pero el punto es que toda la estrategia se trató de hacer promociones, ¿no? Y entonces, bueno, había vasitos de lo que tú me digas, los pepsilindros y vasos de Michael Jackson y de Batman, y álbumes de lo que tú quieras. Y entonces, efectivamente, cada mes, ¡pim!, repuntaba el volumen de Pepsi, pero apenas dejamos de tener promoción, el volumen se iba otra vez al sótano, y así, haciendo pues esto, ¿no? Como zigzag, mientras que Coca-Cola sí con otro sentido de estrategia, pues construyendo la marca, dándole sentido y significado a la marca y con una comunicación perfectamente alineada. ¿Cuál es el punto? 30 años más tarde, asómate hoy a cualquier, iba a decir tiendita, a cualquier Oxxo o cualquier autoservicio, y vas a ver cómo el anaquel completito de refrescos es de Coca-Cola, y si tienes suerte te vas a encontrar 3 botellitas de Pepsi. ¿Por qué? Porque finalmente fue una marca con un manejo totalmente enfocado en entregar el volumen, ni siquiera del trimestre, de ese mes. Y nos la cargamos completita. ¿Y ustedes cuáles creen entonces que sean los beneficios del corto plazo? O sea, como comentabas, Nicolás, es un tema más de apariencias, de los números, de demostrar al momento vamos muy bien, ¿no? Y así descuidas entonces el posicionamiento de la marca, ¿no? Generar fidelización. Creo que va mucho por ahí, ¿no? O sea, se enfocan más en generar ventas tácticas, igual como los supers, ¿no? Como tú bien dices, dijiste el jitomate bol y demás, tengo la cabeza en los anuncios que siempre hacen, pero ni siquiera sé cuál es no sé bien cuál fue la marca que lo hizo, porque sí, solamente se enfocan en, vente mañana por el jitomate bol a 3.50 kilos. Dije una tontería, ¿no? No sé cuánto es el kilo, pero yo estoy muy de acuerdo con eso. Hay pocas marcas que, perdón, que entienden el valor, la importancia de las estrategias de fidelizar el consumidor, ¿no? Creo que son pocas las que van por ese rumbo. Pero bueno, como les preguntaba, ¿cuáles creen que sean los beneficios puntuales del corto plazo? ¿O por qué muchas marcas optan por ese tipo de estrategia? Que necesitan dinero, mi estimado. Poco, maldito, pero rápido. Entonces también mucho tiene que ver con el esquema de compensación que tienen los ejecutivos. Ah, qué bien. Compensan con base en los resultados financieros. ¿Por qué? Porque son fáciles de medirse, son comparables y se pueden asignar de una manera muy sencilla y directa. Para este año te pido un P&L de 100 pesos. Logran los 100 pesos, te pagan el bono. En cambio, como mides el valor de marca, como mides el valor del cliente a lo largo de su ciclo de vida, es mucho más complejo. Entonces se vuelve mucho más complejo medir los resultados, ¿no? Un caso de una marca que se fue al barranco, mexicana, hoy yo también hablo de marcas, es Cazadores. No sé si se recuerdan de que había Cazadores.
Sí, Hace 12, Wow. 13 años, Tequila Cazadores era entre las marcas de tequila más vendidas en México. Estamos hablando de 400, 500 mil cajas, una marca con un equity sólido, una historia muy conocida, bien posicionada, etcétera. Bueno, hoy le voy a dar un reto. Busquen, si es que la encuentran, una botella de Tequila Cazadores en el Superama, en el City Market. Oye, Probablemente la encontrarán en el fondo hasta abajo y al lado de un tequila de mala calidad como es Tequila Cabrito. oye, y yo no sé si era un producto bueno o malo, pero Muy buen producto, te lo la puedo comunicación, garantizar. la comunicación era buenísima. Yo me acuerdo que medio me voy a inventar un comercial, pues de cuenta que era un cuate en un bar chutándose un cazadores y luego otra chava igual, y un poco el rollo era porque todo el mundo está cazando algo. Me parecía Exacto. genial. Esta fue la última campaña buena de Tequila Cazador. Luego cambiaron el empaque, cambiaron el diseño de la botella, sí, quitaron algunos elementos típicos de la botella, como era un cosito de hierro que estaba, cambiaron el tapón. Entonces empezaron a dar la percepción de que el producto se había abaratado. Entonces ya no se veía como alguien que podía competir con una herradura reposada, se veía como alguien al nivel de un cabrito o de un gimador, pero caro. Qué gracia que hay un tequila cabrito. Sí, uno de los tequilas que más se venden, mi estimado Álvaro. ¿En serio? El Eh, tequila cabrito, wow. Ajá. Y ahorita la etiqueta de cazadores, que por cierto se ve extremadamente corriente, se ve muy similar en el logo Tequila Cabrito. Mira tú. Pero sí, me acuerdo bien, ¿eh? Me acuerdo bien de, de la marca. Yo creo que tiene que ver, a ver, son dos cosas. Primero, ya le echamos la culpa al mercado financiero, ¿no? Eh, pero también yo creo que tiene que ver con las personas que manejan las marcas. Digo, nada más, ahora sí que es aritmética pura, pero cada vez son menos las personas que tienen la oportunidad de entrenarse en las 4 o 5 grandes escuelas, ¿no? Unilever, Procter, bla, bla, bla. Eh, en cuyo caso cada vez hay menos managers en el mercado que han tenido esta educación o este entrenamiento con foco en el largo plazo. Entonces, por eso se les hace fácil pues, llegar y cambiarlas y tratar. Además, es como, tiene que ver también con, fíjate, habría que hacer un día, bueno, ya lo hice alguna vez y luego se las comparto, pero como que la tipología del marquetero actual, ¿no? ¿Cuál es el perfil psicológico? En términos generales, yo creo que sí bueno, voy a meter la pata, pero profundamente narcisistas. Y entonces, una manera de decir, oh, yo hice las cosas diferente o hice, ya sabes, tuve impacto en la marca, es inventarse una campañita, una promoción, ¿no? Porque finalmente, en, en la velocidad en la que se mueven las cosas o queremos que se mueven las cosas actualmente, por un lado, y por otro lado, pues, con esta hambre que tenemos de cambiar de chamba, pues entonces a mí lo que menos me interesa es el desarrollo a largo plazo del negocio. Lo último que yo voy a hacer es continuar con la estrategia que me dictó mi antecesor o que me dejó mi antecesor. Exacto, dijiste algo clave. El mercadólogo que recién entra a gestionar una marca nueva quiere demostrar en 3 meses que es el mal chingón y que estaba antes que él era un pobre idiota. Exacto, y era otro Entonces hace boleto. todo lo que había hecho el otro y esto se traduce en una falta de consistencia a lo largo del tiempo y el consumidor castiga esta falta de consistencia porque luego parece que la marca va como una gallina sin cabeza, ¿no? Que no se entiende dónde va, qué quiere hacer, cuál es su posicionamiento, cuál es su propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque el gerente de marca tiene que demostrar que es mejor que el que estaba antes, ¿no? Entonces todo lo que se había hecho antes estaba mal. Pero la neta, o sea, y tú ponte a pensar en las grandes marcas de creación reciente, me venían a la mente dos, por lo menos, Uber, ¿no? Uber ya va en su tercer o cuarto logo, digo, y sí, ya sí, sé que el logo es solamente ejecución y tal, pero de alguna manera, eh, hombre, ilustra la mentalidad de las personas que están detrás de ese negocio. Y por cierto, nosotros, el año pasado, hicimos más dinero que Uber. Y bueno, y que WeWork. Uber perdió al son de 9,000 millones de dólares y WeWork perdió
por ahí. Entonces, como nosotros perdimos infinitamente menos que eso, nosotros podemos decir que somos más rentables que Uber y WeWork. Bueno, eso es otro. Tú una vez dijiste que estas empresas, estas marcas, tienen que pasar al grown-up economics, ¿te acuerdas? Exacto, sí es cierto, a la economía de los adultos, ¿no? O Exacto, me sea, ya acuerdo, una es analogía momento, buenísima. exacto, ya es momento de hacer dinero. Es más, mira, WeWork, hablando de falta de estrategia, el concepto era buenísimo, que es un espacio de oficinas temporal para los emprendedores, porque resulta que en algunos mercados, pues no hay, bueno, México específicamente, no hay suficientes emprendedores y entonces a ellos la estrategia de WeWork les valió sombrilla y entonces empezaron a tocar la puerta en grandes corporativos. Y a los grandes corporativos en algún momento se les hacía muy sexy pues, tener sus oficinas ahí en los WeWork para que la gente jugara ping-pong y tomara cerveza, pero ¿cuánto tiempo les duró el chiste? Y por eso pierden dinero que da gusto. Y fíjate que esta reflexión que hacen también o sea, se centra en la planeación, en el valor de la planeación, ¿no? Creo que todavía a veces falta entender esta parte de por qué se puede, o sea, en qué se transforma el planear. Y justo el ejemplo que daban del que llega y el que ocupa el puesto, pues lo vemos en las marcas de los partidos políticos, los vemos ejerciendo cargos públicos y son marcas también, ¿no? Y es tumbar todo lo bien que haya hecho, no importa, llego yo y voy a descubrir el hilo negro que nunca descubren nada, es realmente terminan haciendo lo mismo, solo cambiando de programa, el nombre al programa o el nombre al nuevo puesto, a la nueva secretaría que llegan. O sea, el chiste es borrar rastro de lo que se construyó y no dar continuidad. Y creo que eso, o sea, se refleja mucho cómo pensamos también los mexicanos y cómo es nuestra forma de traducir los procesos, ¿no? Que están involucrados en una planeación, en una estrategia. No hay continuidad. Entonces, creo que si las marcas, si hablamos de marcas transnacionales, podamos ver que sí hay ejemplos que le dan este valor de largo plazo, pero en México estamos muy acostumbrados al corto plazo, al pensar en sobrevivir este año y después ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Y no estoy hablando de pymes, este mismo pensamiento se va a las grandes marcas con presencia nacional. Y sabes, eso tiene que ver con, y el término me lo inventé hoy para escribir una cosita, es incompetencia por falta de competencia. Wow. Está bueno, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la bronca? Pues sí, tú puedes, imagínate, tú eres la directora general de Herdes. Pues ¿con quién compites? Pues ok, hay otros 2 o 3, ¿no? Está La Costeña, ¿quién más? No sé quién Jax, más. Clemente Jack, órale, ya vas. Clemente Jax del Y Monte. seguramente, y en fin, pon tú que haya 4 grandes jugadores. Híjole, si eres si eres el número 4 de esos 4, pues de todos modos estás haciendo un dineral, o sea, es una operación alucinantemente grande. Y entonces por eso pueden hacer las metidas de pata que hacen, que pues no pasa nada. Y es más, y lo peor, y es uno de los temas que seguramente vamos a abordar aquí en la semana que viene o en 2, y como además son empresas familiares, pues a mí quien me corre, pues es mío, el changarro es mío, o de mi papá. A ver, entonces, ¿quién me dice que no? Y bueno, y el dichoso consejo pues, son los 5 hermanos. Digo, no estoy hablando particularmente de esa compañía, ¿no? Pero en términos generales es la neta, o sea, es como una economía de, pues no hay competencia y por eso somos incompetentes. Voy a desarrollar esa idea, fíjate, para escribir algo luego. Oigan, ¿y qué creen que, o sea, ahorita seguimos en la pandemia, ¿no? Esto no nos marcaba, ya casi van 2 años. ¿Ustedes cómo creen que afectó en el pensamiento estratégico de las marcas? O sea, ¿no creen que también, digo, justo estábamos hablando antes de iniciar la charla, por ejemplo, de los gimnasios y demás, ¿no? Cómo todo este pues, virus vino a cambiar la jugada, muchos han tenido que cerrar y demás. Tal vez ya tener una estrategia, ¿no? Obviamente enfocados en seguir su propuesta de valor y demás, pero ¿qué hacer cuando factores externos, en este caso, pues, el COVID-19, pues simplemente no nos dejan
avanzar como teníamos pensado, ¿no? O sea, en esos casos no creo que sea más entendible que luego las marcas sí vean a corto plazo, porque pues, pueden morir, ¿no? De un día a otro. Mira, aquí hay una paradoja. No me había quedado el 20 hasta ahora que haces el comentario, Fer, que es, ok, por un lado, nuestras marcas están enfocadas en el corto plazo. Operamos mes con mes, día con día, bla, bla, bla. Ese es uno. Y sin embargo, a pesar de estar enfocados en el corto plazo, nuestros sistemas y nuestros procesos no están diseñados de tal manera que podamos reaccionar de manera ágil. Eso es lo que es interesantísimo. O sea, tú dime, de todas las marcas mexicanas, ¿cuáles? Obviamente hay muchísimas que han desaparecido, pero las que se quedaron, ¿cuáles de ellas han reaccionado ante el nuevo panorama? La respuesta es ninguna. O sea, lo que hicieron muchos fue pues quedarse así y esperar a que la situación cambiara y párale de contar. Eso es lo que es interesante, ¿no? O sea, es decir, tienen, tienen la miopía del corto plazo y sin embargo están tan anquilosadas o son tan obesas como si estuviéramos hablando de, ¿no? Una compañía enfocada de aquí a 50 años. Eso es lo que es interesante, porque tú dirías, ok, está bien, estos cuates nada más piensan en el day to day, perfecto, pero entonces yo me imagino que tendrán la capacidad de moverse con agilidad, de reaccionar rápido. Y no, ninguna. O sea, ninguna, creo, ¿eh? Justo, creo que yo también retomo dos palabras, una que ya la mencionaste, que es la falta de agilidad, y la otra, la falta de flexibilidad. O sea, con lo que comentas, Fer, creo que eso se ve, o sea, son empresas muy rígidas que les cuesta mucho trabajo tener un pensamiento flexible y de reinvención. Es como vamos a esperar a que suceda, vamos a esperar a que todo baje, vamos a esperar a que todo se calme, vamos a esperar a que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Como incluso hasta nos inventamos esto de la nueva normalidad y de vamos a, o sea, creo que se vio esa parte de la lentitud que incluso las empresas y los emprendimientos eran más ágiles. Por ejemplo, aquí en Puebla yo vi que reaccionaron muy bien los emprendedores que empezaron a abrir autocinemas. Y tú veías morir a Cinemex y morías y veías que Cinépolis no reaccionaba. ¿No? Yo decía, ¿en qué momento no se les ocurrió? Tienen todo para hacer autocinemas en los estacionamientos de los centros comerciales y sacar su dulcería y empezar a vender. No hubo reacción, o sea, esta falta de respuesta rápida. Ajá, sí. Creo que pues es falta de flexibilidad de adaptarse a lo que va sin perder el rumbo de largo plazo. O sea, porque ahí se separa, ¿no? Esta parte de las tácticas con la parte de la estrategia. Entonces, no necesitas cambiar tu ADN, ni necesitas cambiar tu planeación que hiciste a 5 años para poder reaccionar con lo que hoy tenemos enfrente. Ni simplemente es entenderlo, ni los bancos, exacto. Ni los bancos, ni los telceles, ni nadie. Pero eso sí, no les pregunto sobre en dónde quieren estar en 10 años porque no tienen ni idea. Pero es como que dices, qué raro, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Es por el corporativismo, nos dice Carlos. A ver, Carlos, si quieres, te damos voz para que nos expliques. A ver, ya te abrí el micrófono. Carlos, creo que estás conectado. Ahí estás. Justo es que me estaba poniendo, todas las cosas que tengo en una computadora. Buenas noches y qué gusto. Buenas noches. Igual, Carlos. Esto es muy común cuando la empresa crece tanto que entonces empiezan a ponerse controles por todos lados, muchos financieros, otros de recursos humanos, que no haga nada que alguien más lo va a hacer en casa matriz, y por lo tanto las sucursales o los países en una compañía, en una empresa multinacional, un país se puede salirse del carril, por decir así. Yo lo veo en el deportivo donde yo hago mis ejercicios, es Sports World,
y todo está hecho por la matriz, ¿no? Si yo sugiero, ¿por qué no cambian esta banca allá? No, eso lo tiene que decidir la matriz, ¿no? O uno de los empleados, yo les he preguntado, ¿cuándo ustedes sugirieron algo para que el usuario esté más contento o que use menos agua o qué sé yo? Me dicen, no, señor Díaz, eso no se permite aquí. Tiene que venir una persona de la casa matriz a decirnos cómo hacer las cosas. Y eso es un corporativismo muy rígido que le quita todo lo que sería un incentivo a los empleados a contribuir, les quita flexibilidad, como decía ahorita la compañera, se hace un monstruo, bueno, se asemejan al gobierno, ¿no? Que el gobierno, si no lo dice México, en los estados o en los municipios, no se hace nada. Así es que la discusión está muy saludable y muy apropos a lo que las empresas tienen que evitar ser unos elefantes blancos. Gracias y me da gusto estar aquí con ustedes. Un gustazo, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, Carlos, muchas gracias. Sí, es un tema de management al final, ¿no? Exacto. ¿No? Es todo. Hay problemas afuera, que es el mercado, hay problemas adentro, que es la falta de talento por parte de los managers, y finalmente tiene que ver con, como lo está señalando Carlos, con sistemas, procesos y políticas, ¿no? Que al final se traducen en Sí, que al burocracia. final el proceso se vuelve dueño de la persona y no es la persona que es dueña del proceso. Ah, qué bien está eso, sí. Entonces, para poder sacar cualquier cosa se necesitan 25 autorizaciones diferentes y si estamos en una estructura de reporte matricial, pues imagínate tú, ¿no? Qué desastre que se vuelve. Así los mercados locales no tienen la suficiente flexibilidad para adaptar una propuesta que llega de un corporativo en Londres que no sabe absolutamente nada de lo que sucede en México. Yo recuerdo cuando trabajaba en Bacardi que la Global Brand Director de Grey Goose había propuesto, más bien nos quería imponer que en México también hiciéramos la campaña que tan exitosa les había resultado en Inglaterra, es decir, el picnic en el parque con Grey Goose. Wow. Imagínate hacer un picnic en la Marquesa con Grey Goose. ¿Cuál es tu punto? ¿No te gusta Grey Goose o la Marquesa? No, me encanta Grey Goose, la verdad, pero no es la típica marca que puedes hacer un picnic en la Marquesa con Grey Goose, es un poco inconsistente, ¿no? ¿Con qué la haríamos? Digo, ya es jueves, ¿no? Entonces empezando a Menos pensar con Bacardí. Con Con la cazadores. caguama, mi con estimado Álvaro. tequila, ¿no? Quizás. Con una caguama. Exacto. Y además no somos de parque, eso es curioso. Pues es que no hay. Y los que hay están vacíos, o sea, O sea, en fin, ese es un drama, pero bueno. Y aparte que en los parques tipo la mexicana no puedes traerte bebidas alcohólicas en los parques en México, pequeño detalle. Es cierto, ok, pero, sí. Por lo menos ahí tienes un ejemplo de una marca que sí tiene un rumbo claro, definido, Totalmente. y que seguramente, lo que sé cada quien, los sistemas y los procesos están diseñados para blindar o para guardar o para proteger esa estrategia, ¿no? Para que no sea ahora sí que nada más porque se le ocurrió al director local hacer un cambio que pueda hacerlo. O sea, me imagino que estas trabas están ahí por diseño y no está mal. Correcto. Pero lo malo es cuando aquí tienes lo peor de dos mundos, que es uno, la miopía, y dos, el anquilosamiento o la falta de agilidad. Esa es justo la bronca. Y ahí sí, pues, ¿sabes qué estaría padre? En tratar de explicar a través de esta conversación, por ejemplo, lo que sucedió con Interjet. O sea, ¿por qué Interjet se va a la goma? ¿Tenía estrategia? ¿No tenía estrategia? No, obviamente un tema de billete, ¿no? Pero ¿por qué dejaron de ingresar lo que tenían que ingresar? ¿Un tema de estrategia?
o falta de estrategia? ¿Cuál habrá sido ahí Yo creo que en el caso de Interjet es que no se entendía qué tipo de marca era. Es decir, tenía unas características que la hacían una línea aérea de bajo costo, sí, pero al mismo tiempo tenía características que la hacían una línea aérea legacy. Entonces, el clásico ejemplo de lo que no se tiene que hacer una estrategia, quedarse a mitad del río. O sea, al final de cuentas había confusión sobre qué era Interjet, porque vaya, los asientos están mucho más cómodos, mientras que en Volaris, a menos que seas un pigmeo, literalmente no cabes, ¿no? Si mides más de 1,50 m, en Volaris te la pasas mal, más de 1,20 m, yo te diría, ¿no? Pero llegas a Monterrey por 1,500 varos. Exacto, mientras que con Interjet llegabas a Monterrey cómodo por 3,000 varos. Sí, lo que te ahorraste en el asiento te lo vas a Exacto. reventar en un quiropráctico, ¿no? Apenas llegues. La operación. Entonces, entre irme con Interjet, pues mejor me voy con Aeroméxico, ¿no? Nomás lo único que le faltaba a Interjet es que tuvieran una business class y ya era una línea de legacy. Ahí está. Quizás no tenían claridad con respecto a para dónde iban, ¿no? Y ahí está. Exacto, no tenían claridad de su estrategia, querido Álvaro, tú bien lo dijiste. Y luego yo creo que una cosa que le afectó muchísimo a Interjet también es haber abandonado el aeropuerto de Toluca. Ah, Toluca te permite operar de una manera mucho más barata respecto al aeropuerto de la Ciudad de México, con mucha más flexibilidad, puntualidad en los vuelos y puede trasladar al consumidor final estos beneficios. Y creo que muchos ya nos habíamos acostumbrado a ir al aeropuerto de Toluca. ahí está. ¿Ves cómo? Mi punto es cuando un negocio fracasa eh, ah, es fácil identificar las razones por las cuales pudo haber fracasado. Pero a ver, Y nos están preguntando de Aeromar, mi querido Álvaro, mi querida Es- Jenny, querido Fernando. si existe todavía Aeromar, ¿sí? No No sé, neta, ¿eh? Existe, te cobra carísimo por cualquier cosa. Yo una vez sí volé, me acuerdo que eran aviones de hélice y se tardó 3 días en llegar a Guadalajara, donde todavía, tenía que ir, bueno, yo ¿no? hace 2 años Y, viajé. y estornudaba el piloto y bueno, y el avión era un horror, ¿no? Pero, ¿qué pasó con...? Mira, es un buen ejemplo Aeromar. Ahí te va. ¿Cuál era la estrategia de Aeromar? Seguramente por el nombre, quizás era una línea medio charter o una línea que, ¿no? O sea, desde el momento que es Aeromar, yo supongo que era que la diseñaron originalmente para llevarte a destinos de playa, ¿no? Si no, pues el nombre como que no tiene sentido. Pero tampoco yo no tengo muy claro cuál era el rollo de Aeromar, cuál era la vocación de Aeromar. Eran viajeros de negocios, eran vacacionistas, eh, trayectos largos, trayectos cortos, a ciudades, a destinos de playa, o sea, ¿qué onda? ¿Para dónde iba el rollo? Y bueno, y si sigue ahí, pues es por gracia divina, pero pues no ha trascendido. O por enfoque, querido Álvaro, porque si quieres volar a Ixtepec, en Oaxaca, o a Piedras Negras, en Coahuila, o a Puerto Escondido, o a Colima, o vas con Aeromar o vas con Aeromar. Quizás va Sí, un sí, poco por sí. ahí, ¿no? Exacto, y te cobran carísimo, la verdad, es una cosa impresionante. O sea, si Son eran, vuelos caros para destinos muy puntuales, ¿no? Es Exacto. como que no te lo queda que otra pasa, opción y es el único que lo oferta. es muy curioso, pero el de las aerolíneas es un negocio que de fuera se ve muy sexy, pero para hacer dinero está en súper chino. Y ese sí es de los pocos negocios en los cuales el mercado te pasa la factura, o sea, te castiga de manera brutal si no lo tienes muy claro. Hombre, bueno, no innumerables, pero cualquier cantidad de líneas aéreas ya deja de México. En el mundo han fracasado porque los económicos son, o sea, la diferencia neta entre hacer dinero o perder dinero en un vuelo, igual y de repente se reduce iba a exagerar, te iba a decir a 2 asientos, no se reduce a 2 asientos, pero es a nada, es muy, 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 la frontera, el límite es muy, muy pequeñito.
Y entonces, bueno, ahí podríamos hablar de Aerocalifornia, de Magni Charters. Por ejemplo, fíjate, Nicola, el rollo ahí tiene que ver con estrategia. Alitalia. Oh, claro. Yo leía, fíjate, igual y el artículo estaba sesgado, pero ellos atribuían el fracaso al final de Alitalia a que, por un lado, fue una línea aérea diseñada para servir al mercado doméstico de Italia, no tanto al mercado internacional, a pesar que sí había destinos internacionales, y que finalmente competía contra una red ferroviaria robustísima. Es correcto. Y entonces era mucho más económico y mucho más ágil trasladarte en tren en el interior de Italia que treparte en un avión. Y como consecuencia, gone, ya no está. Exacto, amigo mío, lo dijiste muy bien. Y aparte que luego la Italia se había vuelto un lugar para repartir prebendas electorales y cosas de ese tipo, pero tu análisis es muy acertado, ¿eh? Pero ¿cómo que prebendas electorales? ¿Qué Que te...? era compañía pública, entonces Ah, lo usabas para colocar a los amigos de los amigos, al hijo del político y cosas así, ¿no? ok. Carlos, un abrazo. Carlos, cuídate mucho. Chao, chao. No, Carlos, muchas gracias. Muy bien. Pues vemos varios ejemplos entonces de lo que estamos platicando que como si fuera negativo y que pudiera seleccionar solo una de estas dos, pero creo que es importante que reflexionamos que no van separadas, o sea, las marcas tienen planeación a corto y a largo plazo, ¿no? Incluso siempre se ve esta revisión de corto, mediano y largo plazo, y creo que todas tienen que estar activas y alineadas, ¿no? O sea, siempre tienen que estar evidentemente la estrategia de negocio alineada a las estrategias de marca para que haya buenos resultados y sobre todo, como bien decías, Nicola, que es aumentar el valor de la marca año con año y considero que no pueden caminar de manera correcta si van aisladas, ¿no? Lo más acertado es que las marcas, e incluso lo vemos, que las marcas que van trascendiendo y que van pasando de generación en generación y van reinventándose y evolucionando, son aquellas que sí pueden sincronizar efectivamente los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Mira, ahí les voy una idea provocativa, que es la siguiente. En los 90s, ahora sí que en el mundo del management o en el mundo de la administración pública específicamente, la idea que estaba de moda era que la administración pública retomara principios de la administración del sector privado, ¿no? O sea, las mismas prácticas y los principios que seguían los managers de las grandes corporaciones deberían de seguirlos quienes manejaban, pues, en fin, las dependencias de los gobiernos. En México hubo un poquito de eso, no sé si se acuerdan, pero por ejemplo, el gabinete de Fox, en términos generales, estuvo conformado por personas que venían del sector privado. Bueno, y así fue la cosa. Pero lo que es interesante es lo siguiente. Fíjate, pensando que en términos generales el problema de muchas compañías es que se enfocan en el corto plazo, ¿qué pasaría si la transferencia de conocimiento fuera la inversa? Es decir, del sector público al privado, porque por definición los proyectos del sector público son proyectos de largo alcance. O sea, vamos a hacer, si eres China, vamos a hacer de aquí al 2040, vamos a atender tantísimos miles de kilómetros de trenes, ¿no? Vamos a hacer tantísimos aeropuertos. Es decir, como que el horizonte de las decisiones es a largo plazo. ¿Qué pasaría si de repente las personas que están a cargo, bueno, ya sé qué pasaría, este país sería un desmadre, ¿no? Pero aquí hay una frase muy buena que es el PowerPoint lo aguanta todo, ¿no? Entonces, esta idea la puedo poner en un PowerPoint que aguanta perfecto. Pero imagínate tú nada más, o sea, el ejercicio Pacheco de la manera de abordar las cosas que tiene el sector público, o sea, ahora sí que lo bueno del sector público lo pasamos para acá.
Y obviamente estaríamos hablando de managers que vienen como que de Suecia, ¿no? O de Dinamarca, que se ha puesto de moda en este sexenio. Ándale, exactamente, ¿no? O sea, y no necesariamente de acá porque sería lloviendo sobre mojado, ¿no? Pero, Pues es que en fin, justo es una algo idea. que nos caracteriza en nuestro país, justo la falta de continuidad. Tú ves que hay cosas que van arrancando bien y de repente desaparecen, ¿no? Y es frustrante, pues como un ciudadano que sí está interesado y está pendiente de este tipo de acciones o de programas que existen y de repente los ves que solo por el ego y solo por llegar y tú ocupar ese lugar los desechas. Ujú. Creo que la tolerancia a la frustración, haciendo, o sea, continuando con tu ejercicio creativo, la dominarían perfecto. O sea, alguien que trabaja en la administración pública, que no es lo mismo que ser político, que Exacto, hay que separar esas dos totalmente. áreas, ¿no? Porque siempre Buena se acotación. confunde y es una confusión muy grave que incluso hasta demerita el área de la administración pública, que a Exacto, mí se me hace como increíble y que dices, sí. no por el ser que está representando a un partido, todos los que están detrás no tienen valor, ¿no? Y dices, hay unas Ujú. figuras extraordinarias que creo que Sí. llevarían este ingrediente de tolerancia a la frustración muy interesante a la parte Ahí está. privada. Se me haría increíble, o sea, a mí no me digas que no se puede, claro que se puede y te tendrían 5 opciones de que tú ya Sí. te bloqueaste, dijiste que no, o sea, estos dramas que hacemos y en la parte Mm, privada, creo que pues no existirían, tendrían mm, resistencia y podrían ser muy productivos porque estarían haciendo lo que desean y que no sucede en la administración pública. Entonces, para ellos sería una oportunidad de oro tal cual. estar del otro lado. Oigan, y para las pymes, ¿cómo hacerle para, o sea, para estas pequeñas y medianas empresas o emprendedores que llevan poco tiempo, están batallando mucho? O sea, que necesitan estar en el día a día, necesitan, no que necesiten ser tácticos, pero me refiero, tienen, o sea, tienen una real dificultad económica. ¿Cómo hacerle para subsistir, ¿no? O sea, seguir existiendo y a la vez tener un pensamiento estratégico a mediano o largo plazo? O sea, ¿qué recomendaciones les darían ustedes? Por si hubiera alguno aquí o alguien que, ¿no? ¿Sabes, ¿Cómo sabes lo que yo aplicarlo? haría? Sí, no, ahí te va. Muchas de estas cosas yo suelo abordarlas y la respuesta siempre es la misma, que es con un portafolio de marcas. Es decir, Correcto. tener ahí tal cual, o sea, tienes 5 marquitas, 5 servicios o cinco sabores, cada uno de los cuales cumple una función estratégica para efectos de tu negocio. Es decir, vas a tener una división, una marca que te genere dinero en el corto plazo, mientras que empiezas a sembrar uno de estos negocios, uno de estas marcas que van a ser las que te den de comer dentro de 2, 3, 5, 10, 15 años, ¿no? Y ahí te la vas llevando. Yo sí aconsejaría capacitación. O sea, no hay más que un líder de una pyme entiende el valor de la planeación y no solo estar viviendo el día a día y apagando bomberazos y es que todo el tiempo estoy resolviendo y nunca tengo tiempo de sentarme. No, sí hay tiempo. O sea, Okay. este tema de organización y de decir un día que pares y que juntes a tu equipo, así sean 3, 5, 10, 25, siguen siendo todavía empresas pequeñas o medianas, para trabajar y poner en papel hasta dónde quieres llegar, cómo vas a motivar a tu gente, cómo desde el que abre la puerta de la empresa hasta el que levanta el teléfono del call center o el tema de fuerza de ventas o el director, cómo van a saber a dónde van a llegar y qué les inspira y Claro. este tema de ponerte la camiseta y demás, si no hay este plan y no nadie te dicta hacia dónde llegar, ¿no? Más que a un número, como se comentaba al principio, ¿no? Hay más allá del número, entonces creo que capacitación y tomar el valor de verdad de lo que hace de manera positiva la planeación estratégica, creo que eso sería para mí
una recomendación. Oye, armando una metáfora a partir de lo que tú dices, el problema actual es que los KPIs son números. Los Correcto. KPIs deberían de ser palabras. Un ejemplo, Álvaro. Es decir, en lugar de, vamos Sí. a vender, no, evaluar los negocios en términos cualitativos. Pues y eso sí, en términos conceptuales, y eso te obliga a pensar en proyección, en extender tu horizonte. y pensar en el cliente siempre. De hecho, Sí, totalmente, perdón. sí, creo que una marca tiene que hacerse la pregunta si se merece a sus clientes. Esta es una cosa por la cual una buena marca se tiene que volver obsesionada, merecerse constantemente la preferencia del cliente. Y este es un trabajo duro de todos los días y que no le corresponde solo a marketing, sino a toda la organización. Y aparte, buscar el ROI, ¿no, Nicola? ¿Qué es para ti la relevancia? Original, impactante. Y si eres relevante, original, impactante en todo lo que haces, el bendito return on investment va a llegar. Está bueno Buenísimo. el acrónimo, como se diga esto, ¿no? Así Bien. es. Entonces estamos hablando de dejar de pensar en números y hacer más humanos los negocios, ¿no? Exacto. Y conceptuales más que humanos. O sea, conceptuales me refiero pensar iba a decir pensar en el futuro, no, pero pensar cualitativamente. No nada más en si es 5 más 5, sino finalmente yo creo que conforme estás arriba o conforme piensas en los niveles superiores en la jerarquía de una organización, el pensamiento tiene que ser más abstracto. Sí, totalmente. Tiene que ser un pensamiento que esté orientado a estrategia. Y Ese es mi menos punto. operación. Ese es justo mi punto. Es decir, que los KPIs estén regidos o estén vinculados o estén expresados en términos de estrategia, no en términos de 8% ¿no? Y de puntos y comas. O sea, de puntos, me refiero a puntos decimales. Muy bien. Bueno, esa es mi aportación de este jueves. Como tú dices, hacerlo, o sea, conceptualizarlo, enfocarnos más en lo cualitativo, en la estrategia, la capacitación, ¿no? Continua, eso que es muy importante. Buscar el ROI, no el Return of Investment, sino el acrónimo que... Sí. Eso está muy bueno. Hace tiempo oí también a alguien que cambiaba las siglas de los KPIs era en lugar de Y Performance Indicator. Exacto, era Keep People Inspired, ¿no? Wow. Keep People Inspired. Dije, wow, eso es. Creo que me encantó lo de Roy que dijiste, Nico, y se complementa con esto, ¿no? Súper. De mantener la inspiración. Súper, la verdad que sí. Y creo que algo también muy importante es darse un respiro, ¿no? Detenerse un poco, porque muchas veces el día a día nos acaba como dices, los bomberazos, Jenny, lo táctico, ¿no? Resolver problemas, pero eso mismo nos cega una visión a mediano y largo plazo, ¿verdad? A realmente poder construir una marca de valor que tenga un impacto verdadero, genera clientes fieles ¿no? Que generen abogacía. Entonces creo que es un gran reto, creo que es momento de respirar, de capacitarse y entender todo con otra visión, ¿no? Más humana. Qué bien, me gustó cómo lo cerraste. Sí, me encantó, la verdad. Buenísimo. Pues muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí con nosotros. Esto es Back to Business. Como saben, nos vemos aquí todos los jueves para charlar sobre marcas, el consumidor, el mundo de los negocios. Y bueno, esta es una de 3 charlas, no se pierdan las siguientes. Vamos a seguir hablando de las razones por las cuales las marcas fracasan hoy en día. Y bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, qué gusto verlos de nuevo y nos vemos el siguiente jueves. Estén bien. A seguir cuidándose. Buenas noches Abrazo. a todos. Que estén muy bien. Bye, bye.